Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nelly Ángela Vallejo Muñoz, estudiante de la carrera de Psicopedagogía modalidad distancia. Hoy, en la materia de aprendizaje y enseñanza de la comunicación humana, tenemos el siguiente tema a tratar: comunicación asertiva, el desarrollo del pensamiento crítico y su influencia en la construcción de una práctica educativa transformadora. Hoy vamos a realizar la actividad de la entrevista a un docente. Voy a entrevistar a la docente de nombre Alanis Nicole Vallejo Muñoz, con 5 años de experiencia en la unidad educativa Educa, que como punto de partida vamos a realizar tres conceptos que voy a dar a continuación. Como punto de partida, el docente establece un clima del respeto y claridad, creando un espacio psicológicamente seguro y libre de juicios destructivos. En proceso 2, gracias a esta seguridad, el estudiante pierde el miedo a equivocarse y se siente más libre de dudar, analizar y cuestionar la información de manera autónoma. El resultado de estas dos fases es que el estudiante desarrolla capacidades analíticas y la educación trasciende a no simplemente a memorizar, sino que el alumno se empodera y pasa de ser un receptor pasivo a un agente activo que es capaz de ver una realidad social. En pocas palabras, la comunicación asertiva crea el terreno seguro para que germine el pensamiento crítico. Y este pensamiento va a ser una herramienta indispensable para cada uno de los alumnos para lograr una verdadera transformación educativa y social. A continuación, en la fase número 2, voy a preguntar diez preguntas para que el docente se desenvuelva y nos pueda dar un análisis más crítico. Eh, Profesora, a Lanis, como primera pregunta le tengo a usted: ¿cómo define usted la comunicación asertiva dentro del concepto del aula de clases? Hola, buenas noches. Voy a tratar de explicar y responder estas preguntas de acuerdo a la experiencia que tengo con estudiantes de 3 años. Bueno, en el contexto de la educación inicial, la comunicación asertiva es la capacidad pedagógica de ponerle palabras al mundo de las emociones del niño, estableciendo límites firmes, pero utilizando un lenguaje súper empático y respetuoso. En esta edad también el lenguaje está en pleno desarrollo y los niños se comunican mucho a través del cuerpo y la conducta. Muchas gracias. Como pregunta número 2, ¿de qué manera cree que el estilo de la comunicación del docente impacta la capacidad del estudiante para atravesarse a cuestionar y analizar la información? Bueno, los niños a esta edad son unos analistas del entorno. Cuando tienen, empiezan, ingresan a la escuela, ellos se encuentran en un ambiente súper nuevo. Entonces todo tocan, lo prueban, preguntan y el tono y el estilo de, del docente determinan la curiosidad de cada niño y esto se fortalece o se apaga y ese es el poder que tiene el docente dentro del aula. Entonces, si el docente responde con prisa, con un tono muy fuerte, y cuando un niño tiene una duda y el docente invalida estas dudas, esto no es así o ¿por qué preguntas estas cosas? El niño a esta edad, ellos pueden sentir miedo, sentir amenaza, intimidarse. En cambio, si el docente comunica curiosidad compartida y le da una apertura al niño, el niño empieza a pensar diferente y el docente tiene un moldeo de su lenguaje para que él empiece a entender que toda su opinión es valiosa y que siempre los docentes estamos para escucharlo. Muchas gracias por su respuesta. En la pregunta número 3,
¿Podría compartir un ejemplo en que una intervención asertiva de su parte haya ayudado a un estudiante a desarrollar o defender una postura crítica? Sí, a los 3 años, defender una postura crítica se traduce en aprender a expresar una elección, un desacuerdo de forma verbal en lugar de replegarse o reaccionar al llanto. Por ejemplo, durante un momento de convivencia, una niña quería sentarse en un cojín y dos compañeros le dijeron que no, que eso es solamente para niños grandes. Entonces ella se retiró y se puso muy emocional y comenzó a llorar. Entonces, mi intervención fue que no decirle directamente, niños, déjenla sentarse, porque eso es una orden. Sino, me acerqué a ella, la acompañé, me agaché a su altura y se les hace un soporte asertivo. Y se le explica que la voz de ella es muy importante, vamos juntas, diles con tu voz firme lo que piensas. Y bueno, la acompañé, ella se expresó y con mi respaldo les dijimos del cojín es para todos los niños del aula y yo también, me puedo sentar aquí. Entonces los compañeros se dieron cuenta, se hicieron a un lado, le ayudaron a sentarse y esta intervención asertiva no solo resolvió el conflicto, sino que le enseñó a la niña a autorrepresentarse y a los demás a cuestionar lo que habían hecho, que en este contexto serían una norma, que lo que hicieron está mal y así empezar a corregir algunas conductas dentro del aula. Muy amable por su ejemplo. En la pregunta número 4, ¿qué estrategias específicas utiliza para crear un ambiente desde donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas divergentes o equivocarse? Bueno, para que un niño se sienta seguro de intentar fallar y volver a intentar, utilizo tres estrategias que son normalizar el error. Por ejemplo, cuando a mí se me cae un material, me equivoco y en una canción o se me derrama pintura. Lo verbalizo con tranquilidad, incluso con humor, ups, se me cayó la pintura y ya. Cuando a ellos les pase, no lo van a tomar de mala manera, sino que es parte del crecimiento y el desarrollo de sus destrezas. Como segundo, los soportes visuales y las rutinas, o sea, el uso de pictogramas. Un clima seguro requiere una anticipación. Entonces, cuando el niño sabe qué esperar y qué tiene que hacer, se disminuye la ansiedad y aumenta su disposición para participar en todas las actividades. Y la última es elogiar todo su proceso, especialmente motivándolos usando stickers de lo hiciste muy bien, estrellitas, caritas felices. Se valora todo el esfuerzo, la intención y el pensamiento detrás de cada acción dentro del aula. Muy amable. Como pregunta número 5, ¿cuándo surge un debate alocado o un desacuerdo entre los estudiantes? ¿Cómo utiliza la comunicación para convertirlo en una oportunidad de verdadero pensamiento? Bueno, en los debates en esta edad son discusiones, por ejemplo, en la posesión de un juguete, en un espacio personal, porque son muy pocos niños, tengo muy pocos niños. Y bueno, la comunicación asertiva actúa como un modelador para que ellos empiecen a desarrollar el valor de la empatía el, y la resolución de problemas, que esto va de la mano con las normas, donde se les enseña que compartir está bien
Incluso hace una semana tuvimos un viernes divertido donde los niños llevaron un juguete, mi juguete favorito. Y a esta edad ellos están muy apegados a sus cosas, especialmente en el contexto de mis estudiantes, ya que la mayoría son hijos únicos y no están acostumbrados a compartir. Entonces, algunos niños empezaron a quitarle el juguete al otro o querían no prestarle el juguete a los demás amigos. Entonces, esta actividad se aprovechó para que ellos aprendan a compartir, este, y se les expresa de manera muy atenta a su altura, explicando, veo dos amigos que quieren el mismo camión, y se utiliza frases con lenguaje positivo, como ambos están muy enojados, o sea, se valida la emoción. Y bueno, este camión es uno solo y no lo podemos romper. ¿Qué podemos hacer para que puedan jugarse y pelear? Entonces, esta sería la pregunta mediadora, ¿no? Al principio pueden algunos estudiantes decir, no, esto es mío y yo lo quiero. Entonces, tenemos unos relojes de arena donde hay 5 minutos, 10 minutos, media hora, y se les da este reloj de arena para que esperen el turno. Estos 5 minutos le toca a un niño con el juguete y otros 5 minutos le toca al otro niño. Entonces, eso, eso sería como un ejercicio de negociación y de pensamiento lógico a esta edad muy temprana. Muy amable. Como pregunta número 6, para usted, ¿qué diferencia una clase tradicional de una verdadera práctica educativa transformadora en el día a día? Ya, la diferencia entre una clase tradicional e inicial es pasiva y directa. Los niños se sientan durante largos periodos de tiempo, rellenando hojas, coloreando con el crayón, memorizando colores, canciones, de forma de donde el docente esté parado al frente y los demás niños estén sentados. Y donde la maestra dicta solamente las instrucciones. Y en cambio, la práctica transformadora sería en una pedagogía de la experiencia, la exploración sensorial, que se basa en el juego, la manipulación de materiales. Por ejemplo, se les entrega bandejas con diferentes arenas de diferentes colores y se les enseña un número de manera general y un número en cada mesa de 3 estudiantes con un determinado espacio. O sea, no todos juntos, pero sí en grupo, ¿no? Y se les enseña esta imagen y ellos con su dedito mágico, ellos pueden hacer el mismo número en la arena, y esto sería una práctica transformadora en lugar de solamente decir, este es el número 5. Entonces, ese es un ejemplo. Muy amable. Como pregunta número 7 tenemos, ¿qué papel juega la retroalimentación asertiva en la transformación del proceso de aprendizaje de sus alumnos? Este es el feedback, que lo conocemos en inglés. Este debe ser inmediato, descriptivo, y se deben de evitar adjetivos calificativos globales sobre el niño como eres bueno o eres malo. La retroalimentación asertiva en esta etapa ayuda al niño a tomar conciencia de sus logros y se le da herramientas para autorregular su comportamiento y su aprendizaje. Por ejemplo, el feedback no es asertivo o que el niño está limpio o qué niño tan limpio y ordenado eres, centrado en lo que es el niño, sino que transformado. El feedback transformador es, veo que terminaste de jugar, guardaste tus coches en la caja azul sin que nadie te lo pidiera, gracias por eso, nuestro espacio quedó seguro para empezar una nueva clase el día de mañana. Entonces, ahí se centra
en la acción concreta y el impacto positivo del niño. Muy amable. Como pregunta 8, ¿cómo integra conscientemente el desarrollo del pensamiento crítico y la comunicación desde el momento en el que usted planifica su clase? Ok, en la educación inicial no se planifican temas por memorizar, porque los niños en esta etapa aprenden mediante las experiencias. Yo planifico provocaciones pedagógicas, preguntas, por ejemplo, que les dé curiosidad a los niños. Desde la malla curricular que utilizo dentro de la unidad educativa, se organizan ambientes de aprendizaje como el rincón de la lectura, el rincón de la calma, el rincón de la música, donde los niños puedan estar en diferentes ambientes de aprendizaje, donde el niño observe, toque, experimente y exprese verbalmente lo que él aprende. Muy amable. Como pregunta número 9, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentan los docentes hoy en día para lograr una comunicación verdaderamente asertiva? Ya. El mayor obstáculo, creo yo, en la educación inicial es la prisa de temas y la sobrecarga de las expectativas, especialmente de los papás, porque cada niño aprende a su ritmo y hay niños que han tenido una estimulación antes de ingresar al salón, entonces sí se puede observar una diferencia entre de un niño a otro. Entonces la comunicación asertiva con un niño de 3 años requiere tiempo, pausa, autorregulación emocional por parte del adulto. Todo esto se trabaja de la mano con las familias. Como docente debe tener también una comunicación positiva con los papás para trabajar de la misma mano. Por ejemplo, como docente a veces tenemos muchas cosas por hacer en tema em, se puede decir la burocracia que tenemos que entregar antes de las clases. Entonces, por la prisa de entregar todo lo que nos piden antes, hay una presión dentro del aula para seguir todos estos temas que hemos presentado y nos han pedido dentro de la institución. Entonces, todos estos temas muy abrumados, eso sí, yo siento que es un desafío para, los docentes. Como última pregunta, que sería la número 10, ¿qué consejos usted le daría a un futuro educador para que su forma de comunicarse formalmente, o sea, forme verdaderos agentes de la vida en la sociedad? Bueno, mi recomendación para un futuro educador es siempre darle un espacio a cada niño, aunque es un poco complicado porque los docentes tratan con grupos y a veces si uno está individualmente con un niño, le puede dejar a los otros este, solos, ¿no? Pero sí hacer un poco individual el- la educación para para que cada niño se sienta escuchado y confíe, sobre todo a esta edad, si un niño no confía en ti, no van a generar una conexión para que tú le puedas enseñar todo lo que está establecido para el año lectivo. Nunca se debe hablar desde la altura de nosotros, que hay una diferencia bastante alta. Siempre hay que agacharse a su altura, explicarles.
las cosas con mucho amor, con mucho cariño, tener mucha, pero mucha paciencia, para que te vean como un referente que acompaña y protege. Y y que los docentes también tienen que aprender a leer el lenguaje corporal de cada estudiante, los gestos, la actitud. Por ejemplo, si un niño que normalmente actúa en clase y que siempre estaba bailando, jugando, y un día ya no, o sea, vino un poco apagado, entonces siempre estar pendiente, saber qué es lo que sucede, y porque todo esto ayuda a que el niño siga en su proceso de aprender y, y no se atrase en nada por cualquier situación que nosotros podamos ayudarles, dándonos cuenta desde un inicio cualquier cosa en la que podamos intervenir a futuro. Es importante validar las emociones y ser capaz de expresar las necesidades de los estudiantes con respeto. Este, Eso sería mi recomendación para los futuros docentes. Muy amable. En conclusión, la comunicación asertiva trasciende la simple gestión del aula para convertirla en un pilar fundamental de la educación transformadora. Al crear un ambiente de confianza y respeto mutuo, el docente elimina el miedo, el error y brinda un espacio necesario para fortalecer el pensamiento crítico. A través de este diálogo, seguro que el estudiante dejará de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto activo, capaz de cuestionar su entorno y analizar la información. Por ello, comunicarse asertivamente es indispensable para empoderar a los estudiantes como unos verdaderos agentes de cambio en la sociedad. Muy amable docente Alanis Nicole por acompañarme en esta etapa de mi carrera. Le agradezco mucho su participación y sobre todo le quedo agradecida por su intervención. Muchas gracias a ti por la invitación.